La función logarítmica. La función logarítmica es una función donde está con una base log a y igual a x. Esa función se denota también como la función inversa a la exponencial que vimos anteriormente. En ella, el dominio son los números reales solamente positivos, y el rango son los números reales, es decir, puede tomar números positivos o negativos. El dominio solamente toma números positivos. A pertenece a los reales y esa letra A, o sea, recuerden que la letra aquí A puede ser cualquier número, pero debe ser diferente de 1. Una de las propiedades importantes dentro del logaritmo es esta que está acá, logaritmo de A en base A. Es decir, si tengo un logaritmo de un número con su base iguales, ese logaritmo siempre va a ser 1. Por ejemplo, logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1 según la propiedad. Si tiene la misma base y el mismo número, siempre va a ser igual a 1 ese logaritmo. Otra propiedad importante es cuando tenemos el logaritmo de producto. Si tengo el logaritmo en base a de x por y, ese producto se me va a convertir en adición. Es decir, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Cuando es producto se convierte en adición. Cuando tenemos el logaritmo de una diferencia, logaritmo de base a de x sobre y es igual al logaritmo de la diferencia, es decir, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. En sí, el logaritmo de un cociente se transforma en un logaritmo de una diferencia. Cuando tengo el logaritmo en base a de un exponente, de una variable con un exponente, es bajar ese exponente y multiplicar la expresión que está acá en el logaritmo. Ejemplo, logaritmo en base a de x con una n que puede ser cualquier exponente es bajar ese exponente y multiplicarlo por el logaritmo en base a de x. Cuando tenemos el logaritmo en base a una raíz es convertir esa raíz en exponente fraccionario y luego bajar ese exponente fraccionario y multiplicarlo por el logaritmo en base a de x. Veamos unos ejemplos de logaritmo aplicando la definición. Recuerden que el logaritmo que está acá, esta es la definición que vamos a trabajar. Logaritmo en base a de y igual a x. Se va a transformar este logaritmo en la base a elevado a x igual a y. Es decir, los valores que están acá se van a transformar como exponente, lo que está después de la igualdad. En este ejemplo tenemos logaritmo en base de 3 con 81 igual a x. Esa base 3 se va a colocar con el exponente que está después de la igualdad, con la expresión que está después de la igualdad. Sería 3 a la x. En este caso aquí era a la x, ahora en este caso es 3 a la x, igual a 81, que en este caso era y aquí es el número 81. Esa es la definición que está acá. Luego aquí se me convierte como una ecuación exponencial. Por lo tanto, tenemos que buscar el 81, llevarlo a la misma base, que en este caso es 3. 3 a la x es igual, 81 lo puedo ver como 3 a la 4. Si multiplico 4 veces 3 me da 81. Coloco 3 a la 4. Ahí sí puedo cancelar las mismas bases y me queda que el valor de x es igual a 4. Tenemos el siguiente ejercicio. Logaritmo de la raíz de 125 en base a la raíz cúbica de 5 igual a x. Aplico la definición. La base la coloco acá, raíz cúbica de 5 es igual, esa raíz cúbica de 5 va expresado con el exponente que está acá, después de la expresión de la igualdad. Lo coloco elevado a la x y raíz de 125 lo coloco igual. Pero la raíz de 125 lo puedo ver como un exponente fraccionario, es decir, 125 a la 1 medio. Aquí no tengo ningún exponente, pero el índice de la raíz vale 2, coloco 1 medio. La raíz cúbica que está acá la puedo ver como un exponente fraccionario también. Coloco 5 a la 1 tercio. Todo eso elevado a la x. Igual, 125 debo llevarlo a la misma base, en este caso 5. Lo puedo ver 125 como 5 a la 3. Si multiplico 3 veces 5, me da 125. Coloco 5 a la 3 en exponentes también. Y coloco 1 medio. Acá tenemos las mismas bases, 5 y 5. Luego que tengo la misma base, vamos a multiplicar exponente por exponente. 5, x a la 3, x por 1, x, entre 3. Igual, 3 por 1, 3, me queda 5
a la 3 medio. Tengo las mismas bases, cancelo 5 con 5 acá y me queda una ecuación x 3 medio igual a x tercio igual a 3 medio. Lo que hago es un simple despeje. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría 2x igual a 9. 2 por x, 2x, 3 por 3, 9. Y me queda entonces x igual a 9 medio, el valor de la ecuación que está acá. Ejercicio que está acá sobre la definición del logaritmo. Logaritmo en base a la raíz de x de 6 igual a 2. Aplico la definición anterior que está acá. La base de la raíz de x va elevado al número que está acá después de la igualdad. En este caso es raíz de x elevado al número que está después de la igualdad, que en este caso sería 2, igual al número que está aquí, que sería 6. Recuerden que el índice de una raíz es 2. Puedo simplificar acá el índice de la raíz con el exponente 2 y me queda que x es igual a 6, el valor de ese logaritmo. El logaritmo en base a 4 de 8 igual a x. Aplico la misma definición que está acá. La base debe ir elevado a la expresión que está después de la igualdad. Sería 4 elevado a la x igual a 8. Debo llevar esta expresión a exponentes que están acá para que tengan las mismas bases. Tengo 4 y 8. 4 lo puedo ver como 2 a la 2 multiplicado por x elevado a la x. Y 8 lo puedo ver como 2 a la 3. Acá puedo multiplico los exponentes con exponentes, 2 por x, 2x igual a 2 a la 3. Tengo las mismas bases en ambos lados de la igualdad, simplifico y me queda 2x igual a 3. X es igual a 3 medios. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y allí tengo el valor del logaritmo. Resolver aplicando las propiedades del logaritmo. Recordemos que las propiedades del logaritmo nos dicen, cuando tenemos el logaritmo en base de un mismo número, es igual a 1. Si tenemos el logaritmo en base de 2 en 2, es igual a 1. El logaritmo de un producto se convierte en el logaritmo de una suma. El logaritmo de un cociente en una diferencia y el logaritmo de un exponente, lo que tenemos que hacer es bajar ese exponente y colocar el logaritmo en base a esa expresión. Tenemos el logaritmo de x por y entre 2. Acá vemos que tenemos el logaritmo del cociente. Por lo tanto, ese cociente se va a transformar en el logaritmo de la diferencia. Entonces nos quedaría el logaritmo del numerador, que en este caso es x por y, menos el logaritmo de z, que es el denominador. Luego tenemos este logaritmo que está acá, que es x por y. Ese logaritmo del producto se me convierte en el logaritmo de la suma. Sería el logaritmo de x más logaritmo de y menos el logaritmo de z. Ese sería aplicando las propiedades del logaritmo. El segundo ejemplo tenemos logaritmo de x por y al cuadrado por z a la 3 dividido entre w al cuadrado. Lo primero que debo aplicar es el logaritmo del cociente. Para ir simplificando colocamos el logaritmo. Recuerden que el logaritmo del cociente se transforma en logaritmo de diferencia. El logaritmo de x por y al cuadrado por z a la 3 menos, que es la diferencia del logaritmo de w al cuadrado. Acá tenemos el logaritmo de producto. Tenemos logaritmo de x por y al cuadrado por y a la 3 o z al cubo. Coloco logaritmo, como se convierte el logaritmo según la propiedad del producto, se convierte en suma o en adición. Coloco logaritmo de x más logaritmo de y al cuadrado más el logaritmo de z al cubo menos el logaritmo de w al cuadrado. Ahora, ¿qué puedo aplicar acá? La propiedad de potencia del logaritmo. ¿Qué debemos hacer según la propiedad? Bajar ese exponente. Colocamos logaritmo de x más, acá el 2, bajo el 2, y ese 2 va a multiplicar el logaritmo de y, más ese 3 de z a la 3, lo bajo también el número 3 por el logaritmo de z, menos w al cuadrado, bajo el 2 y me queda el logaritmo de w. Tenemos acá logaritmo de x más y al cuadrado entre x menos y por la raíz de x menos y. Tenemos el logaritmo de un producto. Ese logaritmo de un producto se convierte en el logaritmo de la adición.
Colocamos entonces el logaritmo de x más y al cuadrado entre x menos y. Ese producto sería ahora adición, más el logaritmo de raíz de x menos y. El logaritmo del cociente se convierte en logaritmo de la diferencia. Sería el logaritmo de x más y al cuadrado menos el logaritmo de x menos y, más el logaritmo de la raíz de x menos y. Luego tenemos exponente que está acá, este exponente 2, según la propiedad del logaritmo de exponentes, bajamos ese exponente 2, colocamos 2 por el logaritmo de x más y menos el logaritmo de x menos y, más el logaritmo de raíz de x menos y es el logaritmo de una raíz. Esa raíz la puedo ver como exponente fraccionario. Recuerden que se sobreentiende que esto que está acá sería 2, el índice, y aquí está elevado a la 1. Sería entonces un medio. 1 es la cantidad que está acá, arriba, en lo que está la cantidad subradical, y 2 es el índice de la raíz. Coloco un medio por el logaritmo de la cantidad subradical, que es x menos y.